Muy buenos días, estamos de nuevo en la entrevista.com y como todos los jueves, puntualmente el compadre Xavier. Bienvenido. Gracias, compadre, muchas gracias. Estamos Ándale, aquí. mira eso, y ahora Mira, con la camisa negra la y yo camisa negra. con una palomita de blanco. Bien, pues hoy el tema es el Tratado Guadalupe Hidalgo. Este tema, ¿por qué es el Tratado Guadalupe Hidalgo? Bueno, ese tratado, mi querido compadre, es histórico, fue como consecuencia de la invasión, de la guerra de invasión norteamericana. Se firmó ese tratado para conseguir la paz. Recordemos que ya los ejércitos norteamericanos habían llegado precisamente a la capital de la República, habían tomado el país completo, tenían bajo su poder el castillo de Chapultepec, el histórico castillo emblemático de la Ciudad de México, ondeaba la bandera de las barras y las estrellas, y el país estaba tomado por las fuerzas invasoras. Estamos hablando del año de 1848. Ese tratado se firmó el 2 de febrero de 1848. Los antecedentes de este tratado. Decimos que este tratado fue consecuencia de una disputa que se inició entre México y Estados Unidos. Recordemos que el territorio de Texas en la Unión Americana, los tejanos no querían ser ni norteamericanos ni mexicanos. Ellos se independizaron y empezó la disputa por los límites de Texas. Los norteamericanos decían que los límites, que Texas llegaba hasta el río Bravo. Y los mexicanos decían que no, que los límites estaban en el río de las Nueces. Más adelante vamos a ver el mapa, ¿no? Donde está ahí está el mapa precisamente. Entonces la disputa empezó precisamente allá por el estado de Texas. Texas, su límite, según México, era en el río de las Nueces. Y los norteamericanos decían que el límite no, que el límite era 150 millas más abajo, más hacia el sur. Es decir, el límite de Texas estaba en el río Bravo. Entonces, pues empezaron a militarizar esa zona. México cruza el río Bravo, ataca a las fuerzas norteamericanas y eso fue el pretexto para que entonces los norteamericanos armaran toda una invasión, la llamada guerra de invasión, así la llamamos nosotros. Ellos la llamaron la guerra mexicana, así la conocen los gringos, y nosotros la conocemos como creo que es más propio decir la guerra de invasión norteamericana, porque ellos invadieron con sus ejércitos nuestro territorio hasta llegar a la capital y tomaron prácticamente todo el país, ¿no? Entonces esa disputa por el estado de Texas, pues que generó esa guerra. La guerra inició el 15 de abril de 1846, cuando empezó la guerra de invasión norteamericana, y Santana era el presidente de la República. Antonio López de Santana. Antonio López de Santana. Él era un héroe, había combatido, había defendido a México, había combatido a los Estados Unidos, hizo la guerra. Pero finalmente nos aplastaron con su poderío económico, porque pues, los norteamericanos se las ingeniaron para vender bonos de guerra y financiaron a los tejanos. Los mexicanos se quejaban de que los tejanos habían recibido muchas armas y mucho apoyo logístico, pues por los recursos que les dio el gobierno de Estados Unidos. Y por eso es que atribuyen que hayan ganado la guerra tan fácilmente, 2 años de guerra, ¿no? Entonces, el tratado obligó a México, el tratado de Guadalupe Hidalgo, obligó a México a ceder pues prácticamente la mitad de su territorio, más de la mitad de su territorio, a cambio de 15 millones, de la bagatela, porque fue una verdadera atraco. Por 15 millones de dólares, México cedió desde California hasta Texas, toda la parte norte de su territorio, y se comprometió México en ese tratado se comprometió a no invadir, es decir, a cancelar a renunciar México a todas sus aspiraciones sobre esos territorios, a no invadir México esos territorios, y los norteamericanos, que aquí viene lo interesante,
ellos se comprometieron a devolverle a México su territorio, porque ellos ya habían tomado todo el país. Entonces, a la firma del tratado, que fue elevado a rango de tratado porque fue ratificado en septiembre de ese año del 48 por los dos gobiernos, y al decir los dos gobiernos, me estoy refiriendo a los congresos de ambos países que ratificaron ese tratado, que sigue siendo vigente hasta la fecha, porque no ha sido abrogado, no ha sido derogado, no ha sido sustituido. Ese tratado es vigente y eso es lo interesante. Estamos viendo la imagen de los niños héroes, precisamente en la batalla de Chapultepec, el 14 de septiembre de 1848, cuando llegaron los ejércitos norteamericanos, que hubo una encarnizada batalla. Pues allá los que defendían el castillo de Chapultepec eran los jóvenes cadetes, los cuales 6 de ellos fallecieron en esta batalla, y que si bien esa guerra de invasión norteamericana a ellos les resultó en un magnífico negocio, se quedaron con más de la mitad del territorio mexicano, se quedaron con más de 1.494.000 millas cuadradas por $15 millones. Es una victoria económica, fue una victoria militar, pero a nivel histórico y mundial se convirtió en una derrota que hasta la fecha a los norteamericanos les da vergüenza, porque cuando se dieron cuenta que habían combatido con unos niños, los generales y los oficiales se sintieron avergonzados, porque pues ya el general, fue una victoria pírrica. Recordemos que el general Pirro, que era un general romano, decía que cuando se combates con un enemigo débil, no tiene ningún mérito la victoria. Entonces, por eso es considerada una victoria pírrica la del, a pesar de que les dejó la mitad del territorio mexicano, con toda la gloria de la fuerza del ejército, haber derrotado y haber invadido toda una nación. Pues con el tratado se firmó la paz, y México se comprometió a cancelar todas sus aspiraciones de volver a tener esos territorios, desde Texas hasta California, y los Estados Unidos se comprometieron a devolverle a México la otra mitad del territorio. Entonces ahí Santa Anna ha pasado a la historia como un villano, como un vendepatrias, ¿no? Pero pues habría que ver la realidad, que no dice la historia, ¿no? Pues quizá le pusieron una pistola en la sien y le dijeron: o me vendes la mitad o me quedo con todo el territorio. Entonces, desde ese punto de vista pudo haber sido el que salvó la otra mitad, que es lo que es hoy México, ¿no? México tiene una superficie de alrededor de, en términos redondos, de 2 millones de kilómetros cuadrados. Ese es nuestro territorio, pero antes teníamos más de eso, ¿no? Más del doble. Estamos hablando de 1.494 millas cuadradas, es más de 3 millones. ¿Todo el territorio comprende California? Lo que se cedió fue California, Arizona, sí, el Nuevo México, Texas, Utah, Texas, o sea, toda la parte norte de México, después del Río Bravo. Después del Río Bravo, a partir del Río Bravo. ¿Y esto del Río de las Nueces? Era el límite que tenía Texas. Ahí se ve, el Río de las Nueces era el río que tenía, era el límite de la frontera tradicional de Texas, del estado de Texas. Uh-huh. Recordemos que esos territorios eran de México, todos esos territorios. Incluso actualmente no es gracioso que los habitantes celebren la independencia. Lo hacen por halagarnos. No, ellos celebran la independencia de México el 15 y 16 de septiembre, la celebran igual que nosotros, las fiestas patrias, porque ellos son mexicanos, o eran mexicanos que se independizaron de España. Entonces celebran las fiestas patrias al igual que nosotros. O sea, siguen siendo históricamente los territorios, es de México ese territorio, que nos fue comprado entre comillas por $15 millones, pero lo que derramó el vaso después fue que Santa Anna, cuando volvió a ser presidente por 11ª ocasión, Santa Anna fue muchas veces presidente, Santa Anna vuelve a vender otra parte del territorio nacional, o sea, 30,000 millas cuadradas, y le dan por eso $10 millones. Entonces eso generó una enorme indignación en México, la gente se levantó en contra de él, y hubo una insurrección que lo derrocaron, y ya se fue al exilio Santa Anna y jamás se volvió a saber de él. Pero esa es la historia de relaciones entre México y Estados Unidos. Pero existe ese tratado, el tratado México, Guadalupe Hidalgo, que es un tratado en el que Estados Unidos se comprometió
Y eso hace unos días, yo lo comento porque hace unos días Porfirio Muñoz Ledo hizo referencia a ese tratado y leyó un párrafo del tratado donde establece por parte del gobierno norteamericano su compromiso de respetar a México, de respetar a los mexicanos. Y eso es lo que no está haciendo Donald Trump. Entonces este tratado es un magnífico instrumento, no solamente pues que siempre lo hemos, nosotros los mexicanos lo hemos aborrecido, porque pues cualquiera que se entera de que te quitan la mitad de tu territorio, te lo compraron a la fuerza y te lo quitaron a la malagueña, pues a cualquiera indigna, y ha sido motivo de indignación de generaciones de mexicanos desde entonces hasta la fecha, esa agresión brutal que tuvo Estados Unidos contra un país débil. Recordemos que México era un país independiente, pero se había independizado 20 años antes, o sea, era un país que ya no estaba bajo la fuerza de la corona española, y todos los gringos se aprovecharon de esa situación para invadir a México y le despojaron, de hecho fue un despojo de la mitad de su territorio. Pero en ese tratado está establecido las bases, y es un tratado que está vigente y que puede ser llevado a la Corte Internacional para hacerlo valer. En un litigio de esta naturaleza tendríamos toda la fuerza de ese tratado para demostrar, fundamentar y sostener que Donald Trump nos está agrediendo, que Donald Trump nos está faltando al respeto, y que en ese tratado se estableció que nos tenían que respetar a todos los mexicanos, a los que vivimos aquí y a los que viven allá en esos territorios. O sea, que quiere expulsar gente que no está más allá de ese territorio. Así ¿no? es, y son mexicanos, y en el tratado está establecido perfectamente que tiene la obligación el gobierno de Estados Unidos a respetar a esos mexicanos. Pero finalmente, compadre, esto terminó en una guerra, o sea, una invasión. Tan es así que nosotros recordamos esa gesta heroica. El 17 de septiembre del 48. Así es. Pero entonces, ahora, ¿por qué es importante en la actualidad? ¿Por qué es importante? Porque ese es el instrumento básico, fundamental, para poder enfilar una demanda al gobierno norteamericano por incumplimiento de ese tratado. Y existen los instrumentos y las instancias internacionales, como la Corte Internacional, que se encarga de dirimir, de resolver los conflictos que se suscitan con motivo de ese tipo de tratados. Entonces, si tenemos el tratado y si tenemos las instancias, entonces allá palidece la postura del gobierno mexicano de decir, no pago el muro. No, pagar el muro, nos decía el otro día el licenciado Valadez, que es un abogado muy brillante, dice, mientras no exista la deuda, nadie te puede obligar a pagar una deuda que tú no generaste. Entonces, el muro es una aberración de Donald Trump decir que nos va a cobrar el muro. No nos pueden cobrar una deuda que nosotros no generamos. Es como decirle, vamos a construir un puente en el río Coatzacoalcos y lo va a pagar Estados Unidos. Sería una aberración. Entonces, decir que la postura del gobierno mexicano, decir no pago el muro, es aberrante también. No, tenemos un tratado, tenemos los instrumentos para acudir a las cortes internacionales, a la ONU, a la OEA, a la Corte Internacional de la Haya. Tenemos para poder demostrar que es un absurdo las pretensiones de Donald Trump, que es una agresión, porque el muro en sí lo pueden construir, es un acto soberano, pero es una afrenta, es una falta de respeto entre dos naciones que hemos tenido relaciones internacionales desde 1822, el primer embajador en México de Estados Unidos y el primer embajador mexicano en Estados Unidos, se estableció la relación de una nación a otra diplomática, que se interrumpió esa relación diplomática precisamente con la guerra de invasión, pero cuando se firmó el tratado se restituyó la relación diplomática, y hasta la fecha hay relaciones diplomáticas donde ambas naciones se reconocen como ambas naciones libres, soberanas, democráticas, y que entonces podemos acudir nosotros con esos instrumentos jurídicos válidos ante las instancias correspondientes y demandar. En un programa anterior decíamos que tuvimos un litigio con los norteamericanos, que nos duró 100 años el litigio, pero lo ganamos. Les ganamos el caso del chamizal. Pues yo no veo por qué no ganarles este caso contundente y poder parar en seco a las aspiraciones de Donald Trump. Y si él insiste en violar ese tratado, pues entonces nosotros podríamos decirle a la Corte, bueno, les devolvemos sus $15 millones y que nos devuelvan todo ese territorio que nos despojaron. Hablar de la historia siempre es importante, porque de ahí van saliendo muchas de las cosas que a veces se ignoran
pero que finalmente, pues sí, efectivamente, los mismos americanos han utilizado esa figura de los tratados y de los acuerdos legales, por ejemplo, cuando destituyeron al jefe de seguridad por haber violado un tratado de 1736 o algo así por el estilo. Y lo destituyeron. ¿Por qué? Porque no es digno de confianza el hecho de que una persona que esté en una posición de gobierno de la seguridad de los Estados Unidos, algo tan importante en la actualidad, que siempre han tenido enemigos por todas partes del mundo, y violó esa disposición de un tratado tan antiguo que ahora se lo rehicieron, o sea, se lo sacaron a la luz y lo hicieron valer. En este caso, tú alegas que ahí es lo que se debe de hacer, o sea, retomar ese tratado de Guadalupe Hidalgo y ver qué es lo que realmente le conviene a México con respecto a lo que está pretendiendo un presidente que está violando toda clase de leyes habidas y por haber. Es decir, lo que yo estoy proponiendo es que aprovechemos la ignorancia de Donald Trump, porque es un rico, pero es un pobre rico, tiene mucho dinero, pero es un ignorante. Aprovechemos la ignorancia, que no conoce la historia, que no conoce la existencia de estos instrumentos, como este tratado, que es vigente, que es válido, que no ha sido derogado, que no ha sido abrogado, que no ha sido sustituido, y que ante una corte seguramente lo van a tomar en cuenta porque sigue siendo válido. Para la vida de una nación o la relación de dos naciones, decir 200 años no es nada. Así es que el tratado no es la ONU, la OEA, la Corte Internacional, que es, bueno, cualquier instancia de esas, yo creo que así es, la Corte que está en La Haya, puede hacer valer México. Pero bueno, desgraciadamente también nuestro gobierno no canta mal las rancheras, como que dice, el gobierno de México dice por su voz del presidente, no pago el muro, y no se trata, es aberrante lo del pagar el muro, es una tontería, no puedes tú querer cobrarme o yo querer cobrarte una deuda que tú no has generado, pues es absurdo, enroscarnos en una discusión esa bizantina absurda no tiene caso, ¿no? Con hechos contundentes como esto del tratado, que es válido, que es jurídico, que es una base fundamental, histórica, hacerla valer y seguramente tendríamos el éxito. Pues mira, qué interesante y sobre todo recordar de que hay un mexicano como Porfirio Muñoz Ledo, que es una autoridad, es una como mente quieras brillante. verlo, en esos temas, pues que hayan sacado este tipo de pues sí, él ya estuvo en la ONU, él conoce, él sabe de derecho internacional y es una voz autorizada, además de que es una mente brillante que tú conoces, tú lo has entrevistado, has discutido con él, pero hay que reconocerle que es un tipo brillante y él plantea lo del tratado y a mí me parece excelente. Conocimiento, compadre. Así es. Bien, pues esto es lo que hoy queríamos plantearles en la entrevista.com, que nos trajo acertadamente a la mesa el compadre Xavier Rosado Echanove, quien no solamente se dedica a estudiar este tipo de problemática, sino que para buscar la solución real, no solamente es recordar lo pasado, sino buscar las soluciones para poder tener el amparo de la ley en la mano. Así es. Y yo les recomiendo para los amigos de la red, si quiere saber un poquito más sobre las relaciones históricas de México y Estados Unidos, un autor norteamericano, no es ni siquiera un mexicano. Es un libro que se llama México ante los Estados Unidos, Historia de una Convergencia, de Editorial Grijalbo. Es un magnífico libro donde nos explica la historia desde que se iniciaron las relaciones entre México y Estados Unidos, las guerras que hemos sufrido, hasta llegar a la situación del tratado. Autor Clint E. Smith. Es el profesor Smith, es un norteamericano brillante. Se lo recomiendo porque vale la pena, eso nos da una idea muy clara de lo que está pasando hoy. El Tratado de Libre Comercio, si lo vemos solamente como una relación bilateral, es una visión de túnel, es no ver el todo, es no ver las implicaciones de una relación histórica, a veces tormentosa, guerras, sangre, y a veces muy exitosa entre México y Estados Unidos. Hay que verlo en conjunto. Bien, pues ahí está, y ya tenemos
aquí el aviso de la guillotina de la computadora que nos dice que ya se terminó nuestro tiempo. Pero el tiempo de ustedes lo tenemos para la próxima semana y les aseguramos que vienen nuevas revelaciones. Muchas gracias. Gracias, compadre. Hasta luego, muchas gracias. Aquí estaremos. Gracias por Y es que aguantarme. la torreta ya se prendió, ¿no? Muchas gracias. A ustedes, gracias.